Dicen que en la madrugada del 2 de noviembre, cuando el aire se vuelve más denso y las velas titilan dentro de los panteones, las calles de algunos pueblos del sur de México se llenan de un silencio tan profundo que parece escuchar el latido de la tierra. Un silencio que anuncia algo. Algvin. En Oaxaca, ese silencio tiene nombre, la procesión de los difuntos. No es una historia reciente. Los ancianos la cuentan desde hace generaciones y aseguran que, si te atreves a salir durante las últimas horas de la Noche de Muertos, podrás verla. Una fila interminable de sombras caminando en dirección al cementerio. No llevan rostro, pero cada una sostiene una vela encendida. Sus pasos no hacen ruido. Y, sin embargo, si los miras el tiempo suficiente, puedes escuchar susurros. Susurros que no se pronuncian con la boca, sino con el alma. El pueblo de San Gregorio Osolotepec se levanta entre montañas, donde las casas parecen recostarse sobre la neblina. Ahí vive don Jacinto Morales, un hombre de 78 años que fue sepulturero durante casi toda su vida. Cuando era joven, nadie quería ese trabajo. Él aceptó porque necesitaba alimentar a su familia y porque decía que los muertos no hacen daño. Los vivos, sí. Pero desde hace algunos años, don Jacinto ya no entra al panteón por la noche. No después de lo que vio una madrugada del Día de Muertos. Fue hace más de 20 años. Había llovido todo el 1 de noviembre y el camposanto estaba encharcado. A eso de la 1 de la mañana, cuando la lluvia paró, don Jacinto salió de su casa con una lámpara de petróleo. Tenía que revisar que las velas en las tumbas siguieran encendidas, pues era costumbre que los familiares regresaran al amanecer a ver si sus difuntos habían comido la luz. Así decían en el pueblo. Caminó por el sendero de tierra que lleva al panteón. A cada paso, el lodo se pegaba a sus botas y el viento traía un olor dulce, mezcla de copal, flores y cera derretida. Cuando llegó a la entrada, vio algo que no olvidaría jamás. A lo lejos, desde la colina, se acercaban decenas de figuras encapuchadas, iluminadas por el fuego tenue de sus velas. Marchaban en silencio, en fila, hacia el cementerio. No se escuchaban sus pasos ni sus voces. Solo el crujido del viento y el goteo de las velas sobre la tierra húmeda. Pensó que tal vez era la gente del pueblo que regresaba a dejar más ofrendas. Así que esperó junto a la puerta, dispuesto a saludar. Pero a medida que las figuras se acercaban, notó algo imposible. El fuego de sus velas no iluminaba sus rostros, solo huecos oscuros bajo los mantos. Don Jacinto dio un paso atrás. Entonces lo escuchó. Un murmullo profundo, como si muchas voces rezaran al mismo tiempo, en un idioma que no era español. Sonaban como oraciones antiguas, rotas, sin forma, pero cargadas de una tristeza insoportable. Las figuras entraron al panteón una por una, sin mirar al sepulturero. Pasaban junto a él y, al hacerlo, el aire se volvía helado, como si cada una robara un poco del calor de su cuerpo. Cuando la última cruzó la reja, don Jacinto intentó encender de nuevo su lámpara, pero la llama no prendía. Entonces, al fondo del panteón, las vio detenerse frente a las tumbas más viejas, aquellas que nadie visitaba ya. Se arrodillaron, una por una, y dejaron sus velas frente a las lápidas. Las oraciones cesaron. El silencio se hizo tan espeso que ni el viento se atrevía a soplar. Luego, tan lentamente como habían llegado,
Las figuras se fueron desvaneciendo entre la neblina. No caminaron de regreso. Simplemente se disolvieron en el aire. Solo quedaron las velas encendidas sobre la tierra mojada. Al día siguiente, el pueblo amaneció con un rumor que se extendió como fuego entre las casas. Todas las tumbas viejas del panteón tenían velas nuevas. Nadie sabía quién las había dejado. Nadie reclamó haber ido. Pero las velas ardieron durante horas, como si alguien velara su propia ausencia. Don Jacinto nunca habló mucho de lo que vio. Algunos vuelven solos, en silencio, para recordar a quienes los olvidaron. Cada año, en distintos pueblos de Oaxaca, se sigue contando la misma historia. Algunos dicen haberla presenciado también en Mit, el lugar de los muertos, donde los caminos subterráneos se mezclan con las ruinas zapotecas. Otros aseguran que sucede en San Juan Chamula, Chiapas, donde la frontera entre los vivos y los difuntos se respeta. Una mujer llamada Reina Pérez, guardiana del Panteón de Chamula, contó que una noche vio moverse las sombras entre las tumbas. Pensó que eran ladrones de ofrendas. Encendió su linterna y gritó, pero lo que iluminó la dejó helada. Decenas de figuras marchando hacia ella, con velas encendidas, pero sin rostro. Las velas se apagaron una tras otra al acercarse, y la mujer, antes de desmayarse, escuchó una voz grave y distante decir, «No somos ladrones, somos los olvidados». Cuando despertó, estaba en su casa, sin recordar cómo había llegado. Su esposo juró haberla encontrado dormida frente al altar familiar, con una vela encendida entre las manos. Nadie sabe qué son esas sombras. Algunos las llaman ánimas viejas, otros los olvidados. Y hay quienes creen que son los muertos que no tienen ofrenda, ni nombre, ni oración. Almas que, en el Día de Muertos, marchan juntas para recordar que también existieron. Los niños del pueblo no salen esa noche. Los perros aúllan hacia los cerros. Y los que aún se atreven a caminar por los caminos rurales dicen haber visto huellas, de pies descalzos marcadas sobre el barro al amanecer. Pero lo más inquietante es que esas huellas no avanzan. Van todas en dirección contraria, de regreso al cementerio. En México, se dice que durante el Día de Muertos las almas cruzan el umbral que separa el recuerdo del olvido, y que el olvido es una segunda muerte. Por eso los vivos encienden velas, colocan flores y pan, y rezan para mantener viva esa luz. Pero hay quienes no tuvieron altar, en hay nombre, ni quien los recordara. Y son ellos los que marchan en silencio cada año, recordándonos que la muerte no termina cuando el corazón deja de latir, sino cuando ya nadie pronuncia tu nombre. Y cuando llegue la próxima noche de muertos, si escuchas pasos en la calle vacía y el viento trae olor a copal y cera quemada, no salgas, no abras la puerta, no sigas las luces, porque podrías unirte a la procesión y no todos los que la ven logran regresar. En Michoacán, cuando se acerca el 1 de noviembre, los pueblos se llenan de olor a copal, cempasúchil y pan recién horneado. El aire parece más pesado, como si cargara con miles de pasos invisibles regresando del más allá. En el lago de Pátzcuaro, las familias preparan sus ofrendas con devoción, sabiendo que esa noche las almas de los niños regresan primero. Por eso, el 1 de noviembre se llama la Noche de las Ánimas Chiquitas. Pero hay un panteón entre los cerros que rodean
donde las luces se prenden solas y donde todos evitan mirar después de medianoche. Allí se cuenta la historia del niño del pan olvidado. Hace muchos años, vivía en ese pueblo una mujer llamada doña Emilia Vargas, panadera de oficio. Era conocida por hornear el pan de muerto más sabroso del lugar, esponjoso, aromático y cubierto con azúcar dorada. Cada año, en vísperas del Día de Muertos, el aroma de su horno se esparcía por todo el barrio, atrayendo a vecinos, perros callejeros y hasta colibríes que revoloteaban frente a su ventana. Doña Emilia tenía un hijo pequeño, Mateo, de apenas 7 años. El niño la ayudaba a amasar, a formar los huesitos de masa y a espolvorear el azúcar con una sonrisa que parecía iluminarle el rostro. Pero un año, la desgracia golpeó su casa. Mateo enfermó de una fiebre que ningún curandero pudo curar. En cuestión de días, el pequeño falleció. Doña Emilia quedó devastada. Durante semanas, el horno permaneció apagado. El olor a pan desapareció del pueblo. Cuando llegó noviembre, los vecinos fueron a consolarla y la convencieron de levantar una ofrenda para el niño. Le pusieron dulces, flores, juguetes y su pan favorito. Esa noche, la mujer encendió una vela frente a su retrato y dijo entre lágrimas: «Hijo mío, que esta luz te guíe para que encuentres el camino de regreso». Pero al año siguiente, doña Emilia ya no tenía fuerzas. La edad, la tristeza y la soledad la habían vencido. Esa vez no horneó pan, ni preparó altar. Solo colocó una vela apagada en la mesa y se fue a dormir. Dicen que esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, los perros empezaron a ladrar hacia el cementerio. Las llamas de las velas en otras ofrendas temblaron violentamente, como si alguien pasara corriendo junto a ellas. El pante, en don Leandro, el velador, escuchó risas infantiles entre las tumbas. Pensó que eran niños traviesos que habían entrado a jugar. Pero al iluminar con su linterna, no vio a nadie. Solo un juguete de madera girando sobre la tierra húmeda. A la mañana siguiente, doña Emilia se levantó temprano. Sintió un olor dulce inconfundible que venía del horno. Pensó que estaba soñando. Se acercó y encontró un pan recién horneado. Encima había una pequeña huella de barro, una huella del tamaño de una mano de niño. Los años pasaron y la historia comenzó a correr de boca en boca. Decían que el espíritu de Mateo regresaba cada noche de ánimas buscando el pan que su madre solía prepararle, y que si no lo encontraba, lo hacía él mismo. Con el tiempo los vecinos comenzaron a dejar pequeños panes en la ofrenda de doña Emilia por si el niño venía con hambre. Después de su muerte, el panteón donde fue enterrada se volvió lugar de visita. No por devoción, sino por curiosidad. Al caer la noche, algunos juraban ver una luz azul moviéndose entre las tumbas, y el olor a pan recién horneado llenando el aire, aunque no hubiera horno cerca. Llevó una cámara y se escondió detrás de una de las cruces del panteón de Tzintzuntzan durante la Noche de Muertos. Pasó horas en la oscuridad sin grabar nada, hasta que, poco antes del amanecer, escuchó una risita infantil. Miró hacia el altar de doña Emilia y vio una pequeña figura de niño, vestida con ropa antigua, arrodillada frente a la tumba. Tenía en las manos un pan pequeño, recién hecho. El periodista intentó enfocar, pero la cámara se apagó sola. Cuando la encendió de nuevo, no había nadie. Solo un pedazo de pan mordido sobre la tierra y marcas de pies diminutos que se perdían entre las flores de cempasúchil. Hoy,
En algunas panaderías del pueblo se mantiene una costumbre. Cada 1 de noviembre se hornea un pan especial, el pan del niño olvidado, sin dueño, sin nombre, y se deja sobre el mostrador durante toda la noche. Al amanecer, algunos juran que aparece partido o con una mordida pequeña en el borde. Los viejos del lugar dicen que no se debe tirar ese pan. Debe colocarse sobre la ofrenda con una vela encendida, como símbolo de que ningún alma debe regresar sin encontrar lo que amó en vida. El sacerdote del pueblo una vez intentó desmentir la historia. Dijo en misa que todo era superstición, que los muertos no regresan a comer pan. Pero esa misma noche, al pasar frente a la iglesia, un grupo de fieles encontró la puerta entreabierta y sobre el altar un pan de muerto mordido y una vela encendida. Desde entonces, el padre prefiere callar cada vez que alguien menciona al niño del pan olvidado. En Michoacán, la Noche de Muertos es más que una tradición, es un diálogo con el otro lado. Las familias se sientan junto a las tumbas, comen, cantan y comparten con quienes ya partieron. Pero entre las sombras del panteón hay quienes dicen sentir otra presencia. Un niño pequeño que pasa de altar en altar, buscando el suyo. Algunos lo han escuchado reír. Otros aseguran haber sentido una mano fría tomarles el pan que tenían en la mano. Y cada año, en la madrugada del 1 de noviembre, el olor a pan caliente llena las calles vacías de Tzintzuntzan. Aunque todos los hornos estén apagados, dicen que mientras alguien recuerde al niño del pan olvidado, su alma seguirá regresando, no por venganza ni tristeza, sino para recordarnos que el olvido es el verdadero castigo, que incluso los muertos más humildes merecen su pan, su flor y su vela. Y cuando coloques tu ofrenda este año, si el aroma del pan parece más fuerte de lo normal, o escuchas un suave golpecito en la puerta, no te asustes. Deja un pedacito sobre la mesa, porque quizás esa noche Mateo haya vuelto a buscar su pan. En los caminos viejos de Puebla, cuando la neblina baja y la luna se esconde tras los cerros, los camioneros y campesinos evitan mirar por los retrovisores. Dicen que, si lo haces, podrías verla. Una silueta femenina, envuelta en un rebozo negro, caminando lentamente entre la bruma, con un ramo de flores marchitas en las manos. Le dicen la mujer del rebozo negro. Y aunque cada pueblo la cuenta diferente, todas las versiones terminan igual, con una oración interrumpida por un grito o un accidente. Hace más de 70 años, cuando las carreteras eran de terracería y los camiones apenas subían por las curvas del volcán Popocatépetl, vivía en Cholula una joven llamada Soledad Márquez. Era hermosa, de ojos grandes y cabello trenzado, pero lo que más llamaba la atención de ella era su rebozo negro, uno que siempre llevaba encima, incluso en los días más calurosos. Decían que lo heredó de su madre, una mujer curandera que ayudaba a la gente del pueblo con remedios, pero que también sabía de cosas que no se decían en voz alta, rezos, limpias y oraciones prohibidas. Soledad creció en medio de esos secretos, aprendiendo a hablarle a los muertos, aunque nunca creyó que algún día ellos le responderían. Se enamoró de Esteban, un chofer de autobús que hacía la ruta Atlixco-Cholula. Todas las tardes, él pasaba frente a su casa y le pitaba, mientras ella le sonreía desde la ventana. El pueblo entero decía que pronto se casarían. Pero un día, Esteban no regresó. Su camión se volcó en una de las curvas del cerro,
cerca del puente de Tochimilco. Cuentan que llovía tan fuerte que los neumáticos patinaron y que los pasajeros juraron haber visto una figura vestida de negro parada en medio del camino, justo antes del accidente. Cuando Soledad recibió la noticia, enloqueció. No quiso comer, ni hablar, ni dejar su rebozo. Se pasaba las noches frente a la vela que había puesto con la foto de Esteban, susurrando entre lágrimas: «No te vayas todavía. Todavía no es tu hora». Durante 3 noches seguidas, los vecinos la escucharon rezar oraciones antiguas, esas que su madre usaba para abrir las puertas del otro lado. Y la 4ª noche simplemente desapareció. La encontraron días después, cerca del río, con los pies descalzos, el cuerpo frío y el rebozo empapado. Tenía en la mano un ramo de flores y una sonrisa extraña en el rostro, como si la muerte la hubiera sorprendido en mitad de un sueño. El pueblo la enterró sin velorio, temiendo que su alma no descansara en paz. Desde entonces, en la carretera de Atlixco a Cholula, los conductores cuentan que al caer la noche aparece una mujer pidiendo aventón. Siempre lleva un rebozo negro que le cubre el rostro. Solo habla para decir: «Va para Cholula». Y antes de llegar, pide que la bajen junto a un puente. Cuando el chofer voltea para mirar, ya no hay nadie. Solo queda el olor a flores marchitas y el asiento mojado. Un taxista llamado Pedro Salgado relató en 1999 que la levantó una noche de lluvia. Pensó que era una mujer que venía del panteón. La vio con claridad en el retrovisor, piel pálida, ojos hundidos y un rebozo que parecía absorber la luz del faro. Pedro le preguntó a dónde iba, pero ella solo respondió: «Voy a ver a Esteban». El taxista sintió un escalofrío. Al mirar al espejo otra vez, ya no había nadie. El cinturón del asiento seguía abrochado. Esa misma noche, su taxi se apagó justo frente al puente de Tochimilco. Cuando bajó a revisar, vio huellas de pies descalzos que se dirigían hacia el río. Huellas que se borraron con la lluvia en segundos. En los pueblos de Puebla, hay quienes aseguran haberla visto caminar entre los altares del Día de Muertos. Nunca se detiene, nunca mira a nadie. Solo camina con su rebozo cubriendo el rostro, dejando un rastro de pétalos negros a su paso. Algunos dicen que busca a su amado, otros que no busca a nadie, que solo se asegura de que los muertos no se queden sin flores ni camino de regreso. Una vez, un grupo de jóvenes que celebraban en Cholula intentó seguirla para grabarla. La vieron entrar al panteón, pero al cruzar la reja, la neblina los envolvió. Cuando lograron salir ya habían pasado 3 horas que para ellos parecieron apenas minutos. En sus celulares, el video solo mostraba estática y una sombra con ojos blancos mirándolos a través de la niebla. Los ancianos del pueblo todavía cuentan que, en las noches frías de noviembre, si ves una figura femenina en el camino, no le ofrezcas aventón. Solo baja la mirada y reza un Padre Nuestro, porque si la miras directamente a los ojos, dicen que ella te mostrará el rostro de quien más extrañas, pero también el día exacto en que volverás a verlo. Y cuando llegue esa fecha, será ella misma quien te venga a buscar, cubierta con su rebozo negro, para acompañarte en el último viaje. A veces, en los altares de Puebla, se deja un espacio vacío con un rebozo oscuro colgado al lado de las flores.
no tiene nombre ni foto. La mujer que camina entre los vivos y los muertos. La que todavía busca a su amor perdido en medio de la lluvia y que cada año vuelve, silenciosa, a asegurarse de que nadie olvide poner su flor ni su vela. Y si en la carretera sientes olor a tierra mojada y flores mushes, y ves una figura con un rebozo negro caminando sin prisa, no te detengas, porque tal vez, solo tal vez, Soledad te haya confundido con el hombre que aún espera. Cada 1 de noviembre, mientras los pueblos se llenan de velas y aromas a copal, existe un fenómeno que pocos se atreven a contar. Un sendero que aparece entre casas, campos y panteones. Un camino de pétalos de cempasúchil que nadie sembró y que nadie recuerda haber visto antes. Los ancianos lo llaman el camino de los olvidados y dicen que solo aparece para los vivos que han descuidado a sus muertos. La historia más conocida se cuenta en un pequeño pueblo del Estado de México llamado San Bartolo Ayala. Un joven llamado Héctor, que vivía en la ciudad, regresó a su pueblo natal para visitar a su abuela. Ella le recordó que era Día de Muertos y que debía preparar un altar, poner pan, velas y flores. Héctor, distraído por su teléfono y su vida en la ciudad, solo colocó un par de flores, encendió una vela y se fue a dormir. Esa noche, alrededor de la medianoche, Héctor fue despertado por un resplandor naranja que entraba por su ventana. Al mirar hacia afuera, vio un camino de pétalos de cempasúchil que se extendía desde su patio hasta el final del pueblo. Brillaban como si cada pétalo llevara luz propia. Curioso y algo temeroso, decidió seguirlo. A medida que avanzaba, notó que el olor de las flores se mezclaba con algo más intenso. Una fragancia a tierra húmeda y velas apagadas. El viento traía murmullos, susurros de nombres olvidados. Héctor sentía que los pétalos parecían llamarlo. Caminó por el sendero durante lo que parecieron horas. Los pétalos lo guiaban hacia el panteón del pueblo, donde los altares de todos los vecinos estaban encendidos. Su propio altar había desaparecido. No quedaba ni una vela ni una flor. Solo el camino de cempasúchil continuaba, adentrándose entre las tumbas viejas, las que nadie visitaba. Allí, los muertos olvidados esperaban. Algunas figuras aparecían sentadas frente a tumbas cubiertas de tierra. Otras caminaban lentamente con manos extendidas hacia los vivos. Ninguna tenía rostro, pero Héctor sintió que lo observaban, que conocían sus secretos y sus descuidos. Cuando quiso dar media vuelta, notó que el camino no desaparecía. Cada pétalo que pisaba parecía multiplicarse, llevándolo más profundo al cementerio. Escuchó risas, llantos y voces llamando su nombre, mezcladas con el viento. Al intentar correr, los pétalos formaron una barrera invisible. Héctor estaba atrapado, guiado por los muertos que él mismo había olvidado. En ese momento, comprendió la advertencia que los viejos siempre contaban. El camino de cempasúchil solo aparece para quienes olvidan a sus muertos. Si lo sigues, conocerás lo que ellos sienten, la espera, la soledad y la sombra del olvido. Los que han seguido el sendero cuentan que, a mitad del panteón, ven figuras de niños jugando entre las lápidas, riendo, algunas con flores en las manos, otras con trozos de pan de muerto. Pero si intentas acercarte, desaparecen. El sendero continúa, guiándote hacia tumbas recientes y olvidadas. Algunas sin nombre, otras con nombres que tú conociste y olvidaste.
Se dice que Héctor logró salir justo cuando el sol comenzaba a iluminar las montañas, pero nunca volvió a ser el mismo. Su abuela notó que dejó de hablar de su vida en la ciudad. Dejó de usar su celular. Cada noviembre se sienta frente al altar, pone velas, pan y flores, y susurra los nombres de todos los que ha olvidado, como si el camino de pétalos lo siguiera recordando que no se puede huir del olvido. En Morelos y el Estado de México, varios pueblos mantienen la tradición de no pisar caminos de cempasúchil que aparezcan solos. Se dice que los que lo hacen sin respeto desaparecen durante la Noche de Muertos, y que sus familias encuentran huellas de pétalos que terminan en tumbas vacías, como si alguien hubiera reclamado su alma. Otros aseguran que, si alguien coloca una ofrenda completa y sincera, los pétalos desaparecen y los muertos regresan a sus tumbas satisfechos. Pero si no hay pan, ni velas, ni flores, el camino te seguirá, recordándote que la muerte no olvida, y que los olvidados tampoco. Los ancianos cuentan un caso que se volvió leyenda. Una mujer llamada Mariana, que viajaba de ciudad en ciudad, llegó a su pueblo natal solo para dormir. Esa noche, vio un camino de cempasúchil que se abría desde la calle hasta la entrada del panteón. Sintió la tentación de seguirlo, pero recordó la advertencia de su abuela. Nunca sigas los pétalos solos. No escuchó su voz interior. Los pétalos la guiaron hasta una tumba sin nombre, y al mirar, vio su reflejo en el mármol. Su reflejo estaba pálido, con ojos vacíos, y sostenía un pan de muerto mordido. Mariana gritó, y en el instante en que quiso correr, los pétalos la envolvieron. La encontraron al amanecer, al borde del río, con la piel húmeda, el pelo lleno de flores y el corazón latiendo como si hubiera corrido una eternidad. Hoy, en los pueblos que conocen la historia, algunos dejan un pequeño camino de cempasúchil falso frente al altar de sus difuntos como ofrenda simbólica. Dicen que los muertos olvidados pueden seguir su propio camino sin llevarse a nadie. Pero si alguna vez caminas por un pueblo el 1-2 de noviembre y ves un sendero de pétalos que no pertenece a nadie, piensa 2 veces antes de seguirlo, porque ese camino no fue hecho para guiarte, sino para mostrarte lo que significa el olvido. Y cada pétalo que pisas es un recordatorio de que los muertos siempre saben quién los recuerda y quién los dejó atrás. En Veracruz, entre manglares y ríos que reflejan la luna, existe una creencia que pocos se atreven a contar fuera del pueblo. Dicen que no todos los que llegan al altar son recuerdos o espíritus benignos. Algunos vienen con hambre, hambre de lo que los vivos dejaron. Se les llama los que comen del altar. Sombras que cruzan la línea entre el recuerdo y la codicia de los vivos. No llevan rostro, pero sienten, observan y, sobre todo, consumen. Hace más de 50 años, en un pequeño pueblo de Guerrero llamado Coapilla, vivía la familia Cárdenas. Cada noche de muertos preparaban un altar impresionante, calaveras de azúcar, velas, pan de muerto, frutas, mezcal y platillos que el abuelo había comido en vida. Eran cuidadosos. Nunca dejaban velas apagadas ni flores marchitas. Decían que si alguien del otro lado tomaba lo que no debía, traería mala suerte. Pero un año, la tragedia cambió todo. Una noche de noviembre, el joven Alonso Cárdenas, de 16 años, decidió esconderse en la casa para ver qué pasaba cuando todos dormían.
Quería grabar a los espíritus para mostrarlo a sus amigos. Se acomodó tras la puerta de la sala Maganman esperando algún movimiento. A eso de la medianoche, escuchó un susurro que venía de la ofrenda. Al principio pensó que era el viento, pero las velas comenzaron a parpadear. Y el olor a pan recién horneado se volvió más intenso que cualquier aroma humano. Entonces vio algo que jamás olvidaría. Una sombra apareció sobre el altar. No era un espíritu familiar, ni una luz que danzara. Era una figura delgada, alta, con brazos largos que rozaban la mesa. Sus manos se movían sobre el pan, las frutas y las calaveras de azúcar. Pero al hacerlo, el alimento desaparecía. No lo tocaba. Simplemente lo absorbía, como si lo comiera con hambre infinita. Alonso contuvo el aliento. Cuando intentó grabar, la cámara solo mostró una niebla oscura que se movía entre las velas. La figura se giró. No había rostro, solo un vacío donde deberían estar los ojos. Alonso sintió que la sombra lo observaba y que sabía que estaba allí. Aterrorizado, dejó caer la cámara. La sombra desapareció entre las paredes y el techo. Cuando corrió a despertar a sus padres, el altar estaba intacto, pero todo el pan de muerto que habían colocado desapareció. Las frutas y dulces permanecían, pero el olor a pan recién horneado era tan intenso que parecía quemar la nariz. Esa mañana, la abuela le advirtió: no todos los que vienen son nuestros muertos. Algunos solo vienen a comer lo que dejamos. Y si no estás atento, podrían llevarse algo más que pan. Con los años, la leyenda se extendió a otros pueblos de Veracruz y Guerrero. Se habla de casas donde las ofrendas desaparecen misteriosamente, de familias que sienten que alguien invisible ha probado sus alimentos, y de testigos que aseguran ver sombras inclinadas sobre la mesa mientras rezan. Algunos antropólogos explican que es el reflejo de la preocupación de los vivos. La idea de que si no recuerdas correctamente a tus muertos, ellos pueden reclamar lo que les pertenece. Pero los ancianos del pueblo lo llaman simplemente: los que comen del altar nunca dejan de tener hambre. Un caso que se volvió famoso ocurrió en 1983 en un rancho cerca de Coapilla. Una mujer llamada Doña Petra, conocida por mantener los altares más grandes, notó que al amanecer faltaba todo el pan y el mole que había dejado la noche anterior. Al principio pensó que alguien había entrado a robar, pero al revisar la puerta no había signos de entrada. Los animales permanecían dentro del corral y las ventanas estaban cerradas. Al anochecer siguiente, encendió todas las velas y esperó. A las 12, vio cómo figuras delgadas y oscuras se aproximaban a su altar. No tenían rostro, solo una energía que parecía absorber la luz de las velas. Se inclinaban sobre cada platillo y al separarse del altar, el pan y el mole simplemente habían desaparecido. Doña Petra rezó y encendió un incienso. Las sombras se detuvieron unos segundos y se desvanecieron lentamente. Nunca volvió a faltar alimento de su altar. Desde entonces, cada noche de muertos, los pobladores de Veracruz y Guerrero toman precauciones. Siempre dejar velas encendidas. Colocar el pan y los platillos sobre platos elevados para ofrecerlo y no dejarlo a la intemperie. Hacer oración antes y después de encender el altar. Se dice que si los ignoras, los que comen del altar pueden ir más allá. Probarán la carne de los vivos
llevarán sueños y energía. Y algunas familias aseguran haber sentido a un ser invisible tomando los alimentos de sus propias manos. Hoy, las familias que celebran el Día de Muertos saben que no todo es alegría. Hay espíritus que regresan por cariño, otros por memoria, y algunos simplemente por hambre. Por eso, cuando prepares tu altar, no solo pongas velas y flores. Deja un pedacito de pan, una mordida de mole, una cucharada de arroz. Va y observa, porque si ves sombras inclinadas sobre tu mesa, no te asustes. Solo recita una oración. Y recuerda que los que comen del altar siempre vuelven. Cuando cae la última vela y el incienso se apaga, las almas regresan al silencio del que vinieron. Dicen que el Día de Muertos no termina con la medianoche, sino cuando el último recuerdo se desvanece, cuando ya nadie pronuncia su nombre. Y mientras algunos se burlan de las viejas leyendas, otros saben que cada ofrenda encendida, cada flor marchita y cada pan olvidado son señales de que ellos estuvieron aquí. Así que esta noche, antes de dormir, mira bien tu altar. Si notas que falta un pedazo de pan o que el agua se enturbió, no te asustes, tal vez solo fue un alma que volvió para cenar contigo. Semana del Terror, especial Día de Muertos, porque las historias no mueren, solo cambian de altar.